Fungi, Voces de la Naturaleza, presentó quiteña de 25 años, Cristina Melo, abogada litigante de derechos humanos, comprometida con la defensa y promoción de derechos de la naturaleza y justicia climática. Trabaja por el cambio de paradigma hacia la sostenibilidad fundada en los derechos. Nos contó sobre la relación entre la comunicación y el litigio en la defensa de derechos humanos y de la naturaleza. ¿Te consideras una persona defensora de derechos? Sí. ¿Por qué? Porque realizo actividades de defensa. En mi caso lo hago a través de la abogacía, soy abogada, litigante y apoyo procesos de defensa, tanto en la consolidación como también desde el área legal, ¿no? Apoyo a otros defensores que están en territorio, en primera línea, a utilizar los mecanismos legales disponibles para poder defender los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. ¿Y por qué decidiste que tu área de trabajo se iba a enfocar en la defensa de derechos? Bueno, yo siempre planifiqué en mi vida ser abogada, siempre quise ser abogada. Pero claro, el ser abogada no es suficiente como para decir que soy defensora de derechos humanos y de derechos de la naturaleza. Cuando entré a la carrera de Derecho, gracias al acceso que tuve a conocer de primera mano casos de defensa de derechos humanos y de derechos de la naturaleza, movimientos sociales y víctimas de estas violaciones, creo que me fui adentrando más empáticamente en estos procesos de defensa, y al final concluí que para mí el derecho tiene que ser utilizado de esa manera, no hay otra opción para mí. Sino la de por principios y por ética y por los valores también inculcados a lo largo de mi vida por parte de mi familia y de mi entorno. Yo no veo al derecho de otra manera, sino es como una herramienta para proteger y defender los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Ok. Y dentro de tu carrera como defensora, ¿cuál ha sido el reto más significativo que se te ha presentado por el hecho de ser una defensora? O sea, varios retos, ¿no? Siempre estás en una posición de mucho riesgo, específicamente cuando eres defensora de derechos humanos y de derechos de la naturaleza, donde además luchas contra abusos de poder de ciertos grupos sociales muy influyentes, ¿no?, dentro del Estado, y que tienen la capacidad de corromper y de corromper las instituciones y las instancias de los gobiernos y de los estados para promover sus propios intereses personales a costa de comunidades, de movimientos sociales, de víctimas, al final, de graves violaciones de derechos humanos, de derechos de la naturaleza. Entonces, siempre es un reto, ¿no? Estás en riesgo porque estos actores que están interesados en promover estas violaciones están dispuestos a hacer lo que sea por detener los procesos de defensa de derechos, ¿no?, por interrumpir en la democracia, en la transparencia de los países, de los estados. Entonces, como te digo, puede pasar de cualquier cosa, estás siempre en el ojo del huracán, puedes estar en riesgo, y eso también lo he sentido poco a poco, ¿no?, a lo largo que va avanzando mi carrera, mi trabajo. Siento que tengo que tomar ciertas medidas de seguridad y precaución para protegerme a mí misma, para proteger a mi entorno y para proteger también a las víctimas que acompaño a través de los procesos legales. Ok. Tal vez recuerdas algún caso que te haya impactado, en donde en específico, como mencionas, el litigio, en especial el litigio estratégico, en donde la comunicación haya sido clave para la resolución, digamos, de este caso. Muchos casos,
varios que yo he llevado, otros que yo conozco, algunos que conozco de primera mano y otros que debido a la comunicación se convirtieron en hechos noticiosos, ¿no? Así como experiencia te puedo contar un caso en el que estuve de alguna manera involucrada, parte del equipo legal cuando estaba por graduarme, que era el caso de Yurimawa, que es un proyecto de mega minería de cobre que se quería instaurar en una zona de muy alta biodiversidad en Imbabura. Y claro, no llegaron a explotar la zona, llegaron a explorar, es decir, es una fase previa a la explotación donde tratan de descubrir cuál es la calidad de los minerales que están en la zona. Y esa actividad tiene mucho impacto ecológico, ¿no? En el ecosistema. Y claro, cuando hicieron eso, destruyeron un ecosistema, una cascada, las cascadas gemelas, por ejemplo. Había una foto muy impactante que la pusimos durante la audiencia, que es las cascadas gemelas, una contaminada y una sana. Y en el lado de la sana se ve una cosa muy diminuta que es una pequeña ranita, haciendo estudios con digamos, la defensa hizo los estudios del impacto ambiental y con algunas organizaciones científicas llegaron a la conclusión de que en ese ecosistema vivían 2 ranas, una que ya estaba extinta desde hace 30 años, un poco más, que era prácticamente un descendiente de un dinosaurio, pero que seguía habitando en esa zona. Y otra rana que nunca la habían visto en ninguna parte del mundo, entonces era una nueva especie. Y eso marcó, digamos, la resolución del caso gracias al discurso que se llevaba, ¿no? Como te digo, yo no llevé directamente ese caso, tuve la oportunidad de conocer de cerca formando parte del equipo legal, pero ponte algo súper clave dentro del proceso que causó mucho impacto al juez y después a los jueces en segunda instancia, fue el hecho de que se llevaba a las ranas a comparecer en la audiencia de la acción de protección. Entonces, a palpar, un juez que a veces está muy desconectado con la realidad de lo que resuelve, el palpar el hecho de que existe esta rana, literalmente te la traigo, esta es, y que los biólogos le expliquen la importancia de esta rana y que además dentro de la comunidad que estaba ahí, y la comunidad nacional y después la comunidad internacional se apropien del proceso a partir de la empatía que comienzan a tener por un ser no humano como es una rana, por su historia, por el momento en el que se le encuentra, como que decían, ¿no? La ranita salió a defender, porque el proceso no se hubiera podido sostener, era muy complicado sostener ese proceso a nivel legal, si no hubiera sido porque un día se asomó una ranita en la foto de las 2 cascadas. Entonces fue una cosa muy loca, ¿no? Y contarte esta historia que, claro, mediante un proceso legal es difícil contar una narrativa así, ¿no? Pero ahí creo que fue clave, ¿no? Hubieron actores súper clave que fueron pronunciándose a lo largo del proceso. Un proceso judicial muy complicado porque tuvo un montón de deslices en el medio, muchos intereses interpuestos entre el juez de primera instancia y la empresa chilena que trataba de promover el proyecto minero. Pero por ejemplo eso creo que generó muchísimo impacto. O sea, yo nunca había visto, tendemos a veces esto es de hippies o romantizar las situaciones, o lloro porque
no sé, cuando hablamos de animales, Ujú. terminamos siempre, o de derechos de animales, a veces terminamos hablando incluso de los perritos, pobrecito el perrito, ¿no? Todo siempre viendo con condescendencia en lugar de empatía a las víctimas de estas violaciones de derechos. Pero creo que ciertos elementos de la comunicación que se llevaron a lo largo del proceso judicial fueron súper claves para generar empatía, tanto en los jueces, pero también en la comunidad. Ujú. Y no la comunidad directamente afectada, sino la comunidad nacional y la comunidad internacional. Leonardo DiCaprio tuiteando, oigan, miren, hay una rana tan importante ahí, la pobre rana, el pobre ecosistema, ¿qué está pasando? Hagan algo, ¿no? O actores como Mark Ruffalo en Estados Unidos, una realidad totalmente distinta en Hollywood, diciendo, ¿qué está pasando? ¿Por qué el Estado no está protegiendo a las ranas de esta zona, a ese ecosistema tan importante? Y que el Ministerio del Ambiente y los demás ministerios se dan cuenta de esta narrativa. No sé, creo que fue súper importante, ¿no? Ahí, por ejemplo, ese fue un proceso de gran impacto, en el que no estuve directamente involucrada, pero en el que veo que la comunicación fue súper estratégica. Ok. Y bueno, para concluir, un mensaje para aquellas personas que quieran comenzar a producir contenido o que quieran comenzar una vocería como defensoras o defensores de derechos en general. Un mensaje que les podrías dar desde tu experiencia. A ver, en primer lugar, lo que te decía antes, que voy aprendiendo poco a poco más, es el ser muy conscientes del nivel del riesgo que puede haber en la actividad de defensa de derechos humanos y de derechos de la naturaleza. Estás a veces enfrentándote contra elefantes blancos y grandes, ¿no es cierto? Intereses muy particulares de ciertos grupos de poder muy influyentes, ¿no? Entonces hay que tomar medidas de precaución adecuadas para ti, para tu entorno y para las víctimas y demás defensoras que acompañas en estos procesos. En segundo lugar, creo que es clave identificar quién es la víctima del proceso, cómo la acompañas y cómo no te apropias de los procesos ajenos. Eso creo que es clave, ¿no? Uno tiene que ser muy respetuoso del papel que tiene cada actor, que es importantísimo a lo largo de un proceso de defensa. Habrán los defensores que están en primera línea, habrán las víctimas que después se convierten en víctimas victoriosas y al final en defensores de causas, y habrán asesores técnicos como puede ser un abogado, puede ser un comunicador, puede ser un científico o un académico, lo que sea, una ONG. Todos esos son actores que a veces son en realidad actores de apoyo, ¿no? Y si tú estás en cualquiera de esos papeles o eres uno de esos personajes, creo que tienes que tener muy claro cuál es tu rol dentro del proceso de defensa, cumplir tu rol con el mayor compromiso que puedas y siempre tratando y procurando visibilizar bajo consentimiento de la víctima o del defensor de primera línea, visibilizar su proceso de lucha, ¿no? Y apoyar a ese proceso de lucha. Y las decisiones que se tomen dentro de ese proceso de lucha y de defensa tienen que ser consensuadas, tienen que ser conversadas y tienen que ser muy transparentes. Tiene que haber un diálogo extremadamente transparente entre el asesor, el técnico y la víctima o el defensor de primera línea, ¿no es cierto? Para procurar la mayor transparencia en estas luchas y además garantizar que sea efectiva la lucha y el proceso de defensa, ¿no es cierto? Porque si no hay consentimiento con respecto a lo que se solicita, por ejemplo, qué sé yo, en un proceso legal entre el abogado y la víctima o el defensor de primera línea, nunca vamos a poder consolidar un proceso de lucha eficaz eficaz ante estas problemáticas que son tan fuertes y tan difíciles de defender también, ¿no? Una última recomendación es que estos procesos, como te decía, donde a veces te enfrentas contra intereses tan poderosos,
requieren de procesos de fortalecimiento organizativo bastante fuertes, ¿no? Hay que consolidar las organizaciones, los movimientos sociales, y eso solamente se hace a través de alianzas. Alianzas estratégicas, además, donde varios grupos de personas o de organizaciones o de colectivos, lo que sea, se reúnen con intereses y objetivos comunes, para llevar a cabo un proceso de defensa de derechos. Y eso es súper clave dentro de estos procesos, ¿no? Un abogado no es nada sin un antropólogo, sin un sociólogo, sin una persona que tenga conocimiento ancestral, sin un biólogo, sin un científico. En mi experiencia no, porque yo soy abogada y mi mecanismo de defensa es el litigio, es la abogacía, es la asesoría legal. He aprendido que estas alianzas con otros sectores, con la academia, con los pueblos y nacionalidades indígenas, son súper claves para poder fortalecer los procesos de defensa de la naturaleza y que sean al final eficaces y prácticos también. De alguna manera, incluso hasta brindas todas las herramientas al Estado, que es el ente que debe garantizar estos derechos. Le brindas todas las herramientas y todas las posibilidades para demostrar que en primer lugar sí se pueden garantizar estos derechos, que en segundo lugar hay una obligación estatal directa, ¿no?, para generar políticas públicas, normas y mecanismos de garantía de estos derechos humanos y de derechos de la naturaleza. Y al final te pones a disposición porque lo que quieres es que se garanticen esos derechos y que se protejan a estas personas que están defendiendo la naturaleza o los derechos. Y que a veces es muy difícil en países como el Ecuador, donde hemos pasado por procesos de colonización y seguimos pasando por procesos de colonización por parte de otros estados o de grupos de poder. Es difícil generar estas herramientas, ¿no?, para el Estado. No siempre son prioridades para el Estado la defensa de estos dos tipos de derechos que deberían ser los más debería ser la máxima prioridad dentro del Estado, ¿no? Pero no es fácil. Entonces te pones a disposición y con el objetivo también de estos procesos de defensa y de litigio también es demostrarle al Estado que sí se puede, que sí se debe garantizar y proteger estos derechos, que hay gente que está dispuesta, no solamente son quejas, no es una queja, es un proceso de exigibilidad, de que se cumplan las reglas como ellos mismos las han puesto en escena, ¿no? Como el contrato social acordado, ¿no? Sí, que se cumpla lo que se tiene que cumplir, porque si no vivimos en caos, se pierde la democracia y los estados de derecho. Listo, muchas gracias. Listo.